Bien, ahora sí quedamos. Entonces, la idea sería la siguiente. Les quería proponer eh, que continuemos de un modo diferente la unidad número 3. Hoy es el último encuentro. Ya la semana que viene están las mesas de examen y después, bueno, inicia el receso. Así que volvemos a esto. Me gustaría dejar, en realidad, la unidad 3 con el concepto de sociedad de riesgo global y que los temas que serían, si se quieren, como los temas de la agenda, casi les diría la agenda prepandemia, si se me permite, no los toquemos. Y si nos concentremos más en otro tema que tiene que ver con, ay, perdón, con la unidad número 4. ¿Por qué con la unidad número 4? En primer lugar, porque en realidad la geopolítica previa a la pandemia, es decir, la geopolítica de hace 2 años atrás, es muy distinta a la realidad geopolítica de hoy. De hecho, por si no lo saben, entre tantas cosas que han pasado, el Mercosur se está debatiendo hoy la posibilidad de que los países del Mercosur empiecen a hacer acuerdos por fuera del Mercosur, lo cual vendría a ser algo así como el fin del Mercosur en la práctica. Tanto Uruguay como Brasil plantearon esa posibilidad y si Uruguay y Brasil, digo, si Brasil saliese un poco del Mercosur, el Mercosur eh, perdería prácticamente la impronta que alguna vez quiso tener. Por eso digo que hay un conjunto de temas que me parecen más prioritarios tocar hoy que por ahí, no sé, el narcotráfico o el tema del terrorismo. No porque no sean importantes, insisto, sino porque me parece que hoy prioritarios son otros. Por ejemplo, la pandemia o las transformaciones actuales. Dicho esto, y si todos están de acuerdo, la idea sería que a partir de las vacaciones comencemos a trabajar directamente la unidad 4. Es decir, volveríamos de las vacaciones y lo que yo les pediría, si les parece, es que traten de leer 2 textos nada más. Eso sería mi pedido. El primer texto es El orden mundial a inicio del siglo XXI, que aborda la temática de la organización geopolítica, sobre todo en el periodo posterior a la Guerra Fría y hasta el 2015, exactamente. Eh, el segundo texto, eso sería el primer texto, y nos permitiría un poco llegar al orden geopolítico previo a la pandemia, ese primer texto. Y por otro lado, el segundo texto, lo que nos va a permitir, o la idea es que empiecen a entender un poco cómo se va armando una sociedad, por lo menos hasta el 2015, hasta la época de la pandemia, hasta el 2019, una sociedad mundial que se organiza en función de bloques económicos o de bloques económico-comerciales. Y esa sería un poco la idea que quería plantearles. ¿Qué más decir? Si uno piensa que la Guerra Fría se caracterizó por esas relaciones este-oeste, ¿se acuerdan? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o entre el mundo capitalista y el mundo comunista o socialista, lo que uno también podría decir es que la globalización y todo el periodo posterior se caracterizó más por las relaciones norte-sur. ¿Qué significa norte-sur? Países desarrollados en el norte, países menos desarrollados en el sur. Un poco este fue el eje de la globalización. Y por último, creo que lo que estamos asistiendo ahora es un cambio, si se quiere, en los ejes del poder geopolítico-económico. ¿Por qué geopolítico-económico? Porque si uno piensa en la geopolítica en un sentido estricto, sobre todo con la globalización, pero ya a partir de mediados del siglo XX, el eje político comienza a ser una realidad político-económico. Es decir, la misma noción de soberanía, ¿se acuerdan que en la primera unidad nosotros hablábamos de la soberanía como un elemento constitutivo del Estado? Y entendíamos la soberanía en términos de control de un territorio, es decir, era un carácter eminentemente político de la soberanía. Queda claro que ese concepto de soberanía es un concepto que con la globalización y con la sociedad actual es un concepto que está perimido, visto así. La soberanía tiene una dimensión que también es económica y tiene una dimensión que también es comercial. Decir que somos soberanos simplemente porque tenemos un control relativo del territorio o de un territorio
o que un Estado tiene un control relativo de un territorio, es como quedarse en una definición de la soberanía, insisto, anclada en el siglo XVIII. Hoy las disputas soberanas no solamente sean en términos territoriales, sean en términos de acuerdos comerciales, de acuerdos económicos, y un poco esto es lo que me gustaría que empecemos a ver hoy. Digo hoy, no hoy como encuentro, pero sí plantearles en el encuentro de hoy, bueno, trabajen estos dos textos, empiecen a ver sobre esos dos textos y nos encontraríamos, o la idea es encontrarnos ya después del receso, y bueno, y sí hablar de estos temas o hablar un poco más focalizándonos de estos temas. No tiene mucho más sentido, no sé, ahora empezar a profundizar sobre el eje del cambio del poder económico y si a partir de la pandemia los centros financieros van hacia China, porque esto es avanzar, se entiende, ¿no? Sobre algo que vamos a hablar 10 minutos ahora y realmente lo vamos a empezar a ver después de las vacaciones. Entonces, tranqui, lean los textos. Si alguno tiene un problema para acceder a la bibliografía o al aula virtual o para descargarlos, tratamos que esos textos, al menos, yo hasta les propondría, si por algún motivo el celular les cuesta mucho leerlos, traten de acceder aunque sea al resumen. Y con el resumen del texto, yo intenté que sea un resumen más o menos que tenga lo mínimo, que aunque sea tenga un par de palabras claves, como para que puedan tratar de googlear con esas palabras claves y tratar de buscar otras alternativas para entrar al tema. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que a veces si uno tiene un celular, y leerse un texto en un celular no es lo mismo que leerlo en una notebook. Primer punto. Y leerlo en un celular de 6 pulgadas no es lo mismo que en una tablet o en un celular de 6 pulgadas todo roto, no es lo mismo que en un celular de 6 pulgadas que anda bien. ¿Sí? Dicho todo esto, y en pos de tratar de que el medio ambiente, digo, también hay que tener conciencia ambiental en la sociedad de riesgo y por lo tanto tampoco vamos a andar sacando fotocopias a lo loco, hay que buscar medidas alternativas que sean, vamos a decirlo así, medioambientalmente amigables, digo, eco-friendly, para ser un poco más ayornado, pero también que sean en algún punto, yo diría, amigables con el estudiante, con el estudiantado. ¿Por qué digo amigables? Porque hay que ser amigables. Yo voy a insistir en esta idea de que somos poco amigables los docentes con la realidad actual. Entonces, en algún punto sería como un student friendly. Bueno, digamos que estamos intentando tener la flexibilidad suficiente como para plantearles el tema, decirles, miren, lo que queremos abordar es esta temática ahora, pensar un poco la sociedad que se va organizando con la globalización y después de la caída del muro de Berlín. Puede pasar que el texto sea agobiante, porque es largo, porque en el celular la verdad que es imposible leer a veces un texto de un celular. Aunque sea, acérquense al resumen. El resumen es un esfuerzo por lo central que plantea el texto, y con el resumen traten de googlear y traten de ir armando. Y por ahí cuando nos vemos después de las vacaciones, con un par de, llamémoslo, de ajustes técnicos, por ahí el tema entra y se termina comprendiendo. Y yo insisto, mi universo mental hoy es bastante acotado. ¿Y qué quiero decir con esto? Las chicas alguna vez hemos hablado, yo he entendido que no es solamente leyendo que se aprende. Hay muy buenos videos, hay muy buenas infografías, hay millones de recursos que me han parecido, cuando uno los descubre, son mucho más interesantes que un libro. Dicho esto, digamos que la intención es, el recurso bibliográfico es un recurso que nos va a costar mucho desprendernos de él, yo lo tengo muy claro, como nos va a costar desprendernos de muchos vicios seguramente. Pero digamos que uno puede empezar a pensar, bueno, ¿cómo hacemos la transición hacia un modelo educativo donde el libro tenga una existencia, pero no gire en torno al libro solamente? Digamos que contra la hegemonía bibliográfica y en favor de una diversificación de la metodología, donde el libro sea un elemento más de aprendizaje, pero no sea el único elemento de aprendizaje, donde esté la posibilidad de que
recurran, no sé, a un buen video o a otros buenos recursos. Es bastante difícil realmente desde el lugar del docente, porque no tenemos herramientas para esto, quiero también decirlo. Eh, Aceptar que por ahí no es el libro el único mecanismo. Pero dicho esto, trabajen los temas, insisto, aunque sea desde el resumen y desde el Google, tratando de googlear y de ir desentrañando estos conceptos. Esa sería un poco la idea y las chicas no sé cómo van con el parcial. ¿Miru? Perdón. No, hoy estábamos hablando con Mika y Mika lo puso en el grupo. Les planteamos que si nos pueden ir diciendo si ya decidieron de hacerlo individualmente o en grupos, que nos vayan avisando, así reordenamos el campus y lo tienen visible para cuando tengan que entregarlo. Nada más eso, remarcarles que no es necesario que los cambien ustedes, con que nos avisen ya está, lo hacemos nosotros. Yo creo que hay un compañero que es de ustedes, que, no sé, Mena, ay, ¿cómo se llama de nombre? Que es un chico que siempre está. Martín. Me parece que es Martín, que a veces cursa con un compañero también él. Y está en el Instagram, me parece que tuvo el problema de querer ingresar al aula virtual y no poder hacerlo. Eh, por eso me ría, porque le estoy poniendo para que escuche lo que estamos hablando. Pero esa sería la idea. No hay mucho más. Yo insisto que no tiene sentido atiborrar a la gente de actividades en estos tiempos, ni en ningún tiempo. Pero sí hacer hincapié en esto. Traten de acceder a esos dos textos. Si no pueden, las chicas se los alcanzan. Y aunque sea el resumen, agarran el resumen. El resumen es menos de una carilla. Es media carilla el resumen de cada texto. Y con ese resumen traten de, por lo menos, googlear, ir indagando. No les digo que no se lean un texto entero, pero indaguen, busquen palabras. Nuevo orden mundial. Ah, nuevo orden mundial. Y googleen nuevo orden mundial. Imagino que todos saben que si, por ejemplo, ponen entre comillas nuevo orden mundial, les va a buscar literalmente la frase. ¿Eso lo saben? Sí. ¿Saben cómo hacer las búsquedas en Google? Sí. Si yo, por ejemplo, quiero buscar, no sé el nombre de un autor y sé un tema que trabaja, ¿cómo haría para encontrar un texto específico de ese autor? Y solamente la herramienta Google. Y tampoco para que me dé 20 millones de. Si me da 20 millones de. No me sirve, tengo que hacer una búsqueda para que sea más o menos específica. ¿Saben cómo hacerlo? Ya tenemos un buen tema para un seminario. No es broma, porque en serio es importante aprender a buscar en Google. Hay un Google académico también, y el Google académico también tiene validez académica, si se quiere. Entonces, es importante manejar la herramienta Google, como otras herramientas. Bueno, es una posibilidad. Con el tema del seminario del segundo cuatrimestre, Miru, ¿hablaron algo? ¿Mica? El micrófono, Mica. ¿Tampoco? ¿Y ahí se escucha? Sí. Pero yo me escucho doble, dame un segundo. Ahí va. Que decía que todavía no les habíamos dicho nada, ni les consultamos, ni les dijimos cuál es la idea. Todavía no. Podemos aprovechar ahora porque creo que se nos va venciendo el plazo para la presentación del seminario. Sí, en agosto es la presentación. Por eso. Les contamos así un poquito. En realidad, desde el año pasado lo que venimos haciendo es, en el marco de las cátedras, generamos seminarios de extensión curricular. Ese es el nombre formal. Entonces, en realidad el año pasado lo hicimos diferente. Este año lo que pensamos es consultarlos a ustedes. Por ahí, si hay algún tema o temática que les gustaría profundizar, entonces la intención es, proponemos el seminario,
ustedes lo hacen en el marco de la cátedra, más allá de que sea un seminario abierto al público en general, digo a la facu y al público en general, y ustedes es como que tienen, al mismo tiempo que cursan la cátedra, van a hacer un seminario que después les va a dar una certificación. Y por lo general lo que hacemos es, el final lo relacionamos con el seminario. Es decir, ¿el seminario es obligatorio? No, no es obligatorio, porque de hecho no va a coincidir con el horario del encuentro, por ejemplo, más allá de que es la misma modalidad que queda grabado y se puede hacer de manera sincrónica, pero quienes lo realicen, después hacemos un final pensado para quienes lo realizaron y para quienes no, y que tienen la certificación y por eso está bueno. Pero como lo hacemos en el marco de las cátedras, independientemente de que no sea obligatorio, nuestra idea era consultarles a ver si hay alguna temática en específico que nos gustaría profundizar, para empezar a organizar el seminario, digamos. No sé si se entiende mucho la idea que tenemos en la cabeza. ¿Qué quiere decir? Yo entiendo que hay un conjunto de contenidos que ustedes están obligados a recibir. Casi les diría, no es una cuestión de si les gusta, les interesa, no, es casi compulsivo. Es esto, es así, son las reglas del juego, bien. Pero digamos que hay cierta posibilidad o cierta flexibilidad para que otra parte de los contenidos realmente podamos consensuarlos. Digo, si alguien me dice, me gustaría hacer un seminario sobre un tema que no tenga que ver con la asignatura, y no, si es sobre familia y niñez, les diría, bueno, hablen con sociología de la familia, sería mi respuesta. Pero dentro de los contenidos, casi les diría, miren, trabajamos el tema del Estado. ¿Y qué escapa al Estado? No hay nada que escape al Estado. Digo, prácticamente la vida humana o la vida moderna es la vida bajo el Estado. Por lo tanto, todo es política pública y todo es susceptible. Hay una realidad que estamos obviando, que es, el otro día no sé quién me dijo, bueno, pero al fin y al cabo es un problema del sistema educativo y de la educación. Y yo le digo, pero hay un problema conceptual. En realidad no hay una relación educativa en la universidad. En realidad es una relación educativa entre personas, pero mediada por una institución. ¿Sí? Hay una mediación de la institución en el proceso educativo y no podemos negarlo. Es como decir, no nos encontramos en la calle, ¿no? Ni casualmente para ver si aprendemos cosas nuevas. No, en realidad tiene una parte que tiene que estar orientada, porque supone que tienen que salir profesionales al mundo laboral, por decirlo groseramente. Y me parece que hay una parte que tiene que estar más o menos ordenada, pero me parece que hay una parte que puede flexibilizarse de las propuestas. De la propuesta, en este caso, de esta cátedra. Y es casualmente esa de decirle, bueno, está la posibilidad de que una temática en particular les interese más. ¿Cuál? No sé. Ustedes me dicen, a mí me preocupa más la temática del territorio, la temática de la política de vivienda, la temática que fuere, no sé. La idea nuestra es que brevemente digan, nos interesaría lo que a ustedes realmente les parece que les aportaría en este último año de su carrera. No se olviden que en muchos casos están en el último año de la carrera. Sí, el año pasado, ahora que me escucho doble otra vez. Ahí va. El año pasado lo que hicimos, en realidad, como era la primera experiencia con los seminarios de extensión curricular, no hicimos como esta consulta. Entonces fue que surgió el seminario de violencias de género, que estuvo muy bueno y que lo hicimos transversal a Sociología 1, Sociología de la Familia y Geopolítica. Pero la verdad que este año, digo, aprovechando que además somos un montón de adscriptes y, bueno, becarios, etcétera, nos parece que es interesante que puedan aportar a ver qué necesitan, porque digo, a nosotros mismos nos pasa que después salimos de la universidad o empezamos a laburar o lo que sea y te das cuenta que, bueno, me faltó profundizar en esto, sobre esto no tengo ni idea, ¿no? Entonces, digo, como decía Ale, hay muchísimo que se puede encuadrar dentro de lo que es la cátedra de geopolítica, muchísimo, porque hablamos justamente del Estado, y digo, como trabajadores sociales nos vamos a insertar en el Estado y vamos a trabajar dentro del Estado, o sea, vamos a estar representando al Estado con nuestro ejercicio profesional. Entonces, desde ahí, digo, se puede trabajar un montón de cosas. No sé, procesos de intervención en el área de educación. Cualquier cosa, es súper amplio lo que se puede llegar a proponer desde acá. Y digo, no significa que los seminarios los vamos a dar nosotros, no, lo que vamos a hacer es buscar profesionales de las distintas áreas que puedan aportar conocimientos respecto a la temática que surja
para nada, poder traerles una propuesta interesante y que al mismo tiempo les dé una certificación y que les permita hacerlo en el marco de la cursada. Así que nada, ahí Miru, muy rápidamente, porque es una genia, va a estar armando un formulario de Google, ¿no? ¿Se llama Miru? Para después le vamos Sí, a hablar. como última actividad para cerrar el cuatri les vamos a pasar por el grupo para que nada, nos tiren temáticas o cosas que les interesen, así lo vamos ya armando y los dejamos en paz. Bueno, esto sería un poco el cierre cuatrimestral, si se quiere. Las chicas les van a pasar después la fecha de trabajo final. ¿No? De trabajo, perdón. Ay, de trabajo, bueno, Sí, de trabajo de cuatrimestre. De Para, trabajo final. antes de cambiar el tema, me quedé pensando en algo. Porque me quedé pensando en algo, en realidad le había leído que estuvimos hablando, por ahí a alguien le interesa algún tema que ya viene elaborando, por fuera de la cátedra o lo que sea, y quiere participar del armado del seminario, y eso también es viable, es una opción, participar en el armado del seminario, porque no se olviden que la cátedra es una construcción entre todos, digo, equipo docente, estudiantes y demás. Entonces está la opción de decir, bueno, si se trabaja sobre esta temática, me gustaría participar en el armado del seminario. Lo mismo si conocen a profesionales que trabajan o que trabajen de la temática que después sea que vayamos, lo mismo nos pueden ir diciendo y nosotros nos vamos contactando. Me quedé pensando en eso, que no lo dijimos, es una buena propuesta, que sepan que también pueden participar en la construcción de la propuesta. Esto de tener el celular en la mano es como que el que está mirando por Instagram ve que el celular baja, sube, hace así, dice. Le agarró el ataque de director de cine, parece. Entonces, si les parece bien, 2 lecturas, opten por cualquiera de las 2 posibilidades. Trabajar el resumen chiquitito y googlear algo o leerlo. Como más les guste, tienen de acá, creo que es hasta segunda semana de agosto, ¿no? Me parece, se extiende el receso. ¿Me equivoco? No sé. ¿Melina? Alejandro, después de esa clase donde hablamos de cómo se dio el mundo, de alguna forma después de la Guerra Fría y el socialismo, el capitalismo, vos habías hecho mención en un momento sobre el tema de las armas. Sí. Quiero preguntarte porque hoy cuando arrancó este encuentro se habló como por ahí estos temas se iban a dejar de lado. Es un tema, a ver, es bastante difícil realmente elegir qué poner y qué sacar, por decirlo así. Es cierto que no podemos terminar el año sin hablar mínimamente de la pandemia. Digo, es como necesario. En algún punto llegar rápido, no llegar rápido, pero sí. Porque ya pasó 1 año y medio, por lo menos, o 2 años, cuando menos nos damos cuenta, y el mundo realmente cambió. Si uno lo piensa, nosotros escribimos con Dante un artículo el año pasado, creo que ni bien había arrancado la pandemia, dijimos lo que parecía imposible que el mundo pare. Algo que no existe porque básicamente saben que es ARN, por lo tanto no es algo ni vivo, no es ni materia viva, no se puede considerar ni algo vivo el virus, logró hacerlo, o sea, yo un poco me reía en algún artículo que escribí donde dije, lo que parecía inviable es viable. Entonces, el mundo realmente para mí cambió y cambió, pero no nos estamos dando cuenta, pero creo que el impacto es mayor por ahí y va a ser mayor que el de la crisis de 1930. Porque creo que el impacto en términos reales, porque es la primera vez que el mundo se para. Cuando uno mira la Primera Guerra Mundial, y fue Europa, casi ni Estados Unidos se tocó en la Primera Guerra Mundial. Cuando uno mira la Segunda, fue Europa. Estados Unidos tampoco lo tocó mucho. Ahora, cuando uno mira hoy el mundo, no sé, no quedó ningún país afuera. O sea, y el problema parece ser un problema que no tiene un punto final, porque cuando uno piensa, ya en Argentina hablamos de la tercera ola, y queda claro que no va a parar, por lo menos en los próximos 12 meses el problema. O sea, no alcanza ya con pensar en la vacunación, porque si no caemos en estas cosas místicas que caemos los seres humanos, de creer, si me muero voy al cielo. Ah, no, ya va a terminar todo con la vacuna. No hay soluciones mágicas. Ni la vacuna va a resolver todo claramente, porque no lo está resolviendo en ningún lado. Por lo tanto hay que empezar a pensar el mundo tal como es hoy.
No empezar a decir, bueno, pero cuando esto termine, no. Este es el mundo por ahí. O sea, porque si estás a 1 año y medio, ¿no? La gente no puede parar su vida 1 año y medio. Es muy fuerte el impacto de 1 año y medio de vida en la gente. Imagínense que estamos yendo para 2 años. O sea, creer que va a pasar y no va a pasar. Esto es la realidad. O nos adaptamos a esta realidad con todo lo que pueda significar y del mejor modo que podamos, porque nos tenemos que adaptar no como individuos, porque no existimos como individuos, como sociedad. Es mucho más complicado, o sea, porque las condiciones de desadaptación no son simples. Digo, si no... También el fundamento y esto que vos decís de que por ahí a veces las cátedras tienen que hacer una selección de temas. Obviamente que es súper importante abordar el tema de la pandemia, pero bueno, yo pregunté también, quería saber porque por ahí a mí me quedó alguna clase colgada, por ahí después se retomó el tema. No. Nosotros nombramos un conjunto de, si se quiere, de procesos que se estaban dando en el marco de la globalización. Cuando uno, por ejemplo, piensa en las armas. Por eso digo, no es que sean temas poco importantes. La realidad es que todo lo que pasó con el proceso de desarme fueron 2 cosas. Primero, durante los 80, durante todo el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos incrementó la ayuda, sobre todo la ayuda en armamento, a aquellos sectores que eran rebeldes dentro de la Unión Soviética. O aquellos sectores que eran rebeldes dentro de espacios geopolíticos que eran estratégicos. En el caso de Estados Unidos, Medio Oriente era un punto estratégico. Por el petróleo a bajo costo, pero también por el punto de acceso a la Unión Soviética. Geopolíticamente, cuando vos pensabas, tengo que poner bases militares, Turquía es una base militar histórica de Estados Unidos, y después en el medio de ese proceso fue pasando lo que fue pasando en Medio Oriente. O sea, la radicalización del Islam en los 80, sobre todo con la llegada del Ayatollah a Irán. Y también, lo que pasa que, insisto, eso implicó, por un lado, un montón de armamento en manos de grupos disidentes, o de grupos que pretendían o que planteaban la independencia, que en el caso de Medio Oriente tenía un componente religioso, extremadamente religioso. ¿Sí? Casi les diría, donde nosotros vemos nacionalismo en Medio Oriente y religión. Y a veces cuando se trató de estimular el nacionalismo en Medio Oriente, y el resultado no fue otro más que la radicalización de los fenómenos. Entonces, cuando se estimuló el nacionalismo en Irak, que fue con la época de Saddam Hussein, llevó a que se persigan a los grupos minoritarios como los chiitas. Y los perseguían hasta con gas sarín, o sea, los mataban. Entonces, es una región realmente, para los valores, si se quiere, modernos, es una región imposible. Si a eso le suman que en América Latina, ¿sí?, el Estado no tiene control efectivo sobre el territorio. Imagínense lo que pasó con las armas. Estados Unidos aportándole armas a los grupos opositores a la Unión Soviética en los territorios cercanos, Medio Oriente. La Unión Soviética, a su vez, dándole armas a los grupos que se oponían a Estados Unidos. Sobre todo, ¿dónde? En cualquier lugar donde hubiese oposición. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Cuando fue todo el proceso de independencia de Argelia, en lo que es África, respecto de Francia, ese proceso se da después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 40 y demás, las armas se las proveía la Unión Soviética a los grupos rebeldes de Argelia. No solamente las armas, el entrenamiento también. Y no solamente en los grupos provenientes de Argelia. Cuando uno piensa en todos los procesos de descolonización de África, después de la Segunda Guerra Mundial, también las armas, lo que empezó a pasar básicamente, primero el mundo se llenó de armas. Es así de simple. Se llenó. Si vos me preguntás hoy, ¿y hay control? No hay ningún control. Hoy cualquier grupo en una favela de Río de Janeiro tiene granadas y tiene armamento pesado como cualquier miembro del ejército brasilero. Es así de simple. Y de hecho, esto pone en tensión hasta dónde el Estado controla efectivamente los territorios. Hasta dónde el Estado argentino, por ejemplo, puede garantizarse, o leámoslo de otra manera.
Los casos de gatillo fácil realmente demuestran la falta de poder estatal, la falta de control del Estado, o demuestran la realidad de que hay grupos mafiosos dentro de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad que tienen connivencia con grupos políticos, que tienen connivencia con diferentes actores dentro del Estado y que realmente tienen, a ver cómo decirlo, la impunidad como para hacer lo que quieran. Y cuando digo lo que quieran, piensen que, yo traigo un ejemplo que es bastante simple, pero es, no hace más de 20 años, fue el caso de Soledad, de María Soledad, que hace 20 y pico de años fue, ¿sí? En Catamarca, ¿se acuerdan? No, por ahí no lo saben, pero era una chica que fue abusada, violada y asesinada. O sea, directamente todo. Y estaban vinculados hijos de políticos importantes. Y hasta mandaron jueces federales, porque la justicia en las provincias está pero tan vinculada al poder. Incluso los jueces federales tampoco pudieron llegar a ningún lado. Entonces, yo no sé hasta dónde realmente el Estado es nacional en América Latina. Y esto sí es un debate. O sea, es nacional en la medida que hay una bandera y un territorio, pero en la medida que no puede garantizar nunca un mercado interno propio, en la medida que no puede garantizar seguridad y justicia mínima, ¿hasta dónde es nacional? ¿Hasta dónde no es nada más que, claramente, una institución de coerción y de disciplinamiento social en América Latina? Porque por ahí estamos equivocando el enfoque del Estado en América Latina y habría que repensarlo. Insisto, casualmente por eso, porque no llega todo ese armamento que vos preguntás, ¿y qué pasó con estas armas? Cuando desaparece la Unión Soviética, lo que va a pasar es que todos los grupos militares, no hay control político sobre esos sectores militares. Y esos sectores militares tenían las llaves de los arsenales. Por lo tanto, empezaron a vender por medio de, bueno, todos imaginarán, ex miembros de la KGB vinculados a la mafia, y empezó a correr armamento por todo el mundo. Cuando digo armamento, digo, las AK-47 están en las favelas brasileras. Las mismas granadas de origen soviético siguen en las favelas brasileras. Y lo peor de todo, y esto es lo más raro, no son solamente de la época de la Guerra Fría. Hay armas que son mucho más nuevas. Porque si no nos olvidemos que la Guerra Fría terminó en el 90 y uno va hoy a favelas y a lugares y ve armas de última generación, no ve armas. Digo, claramente, a ver, la delincuencia, si se quiere, callejera, se maneja en otro nivel de impacto. Acá estamos hablando de crimen organizado, ¿sí?, que controla territorios. Piensen, por ejemplo, en los que son las zonas marginales de cualquier periurbano del Gran Buenos Aires o de cualquier periurbano de cualquier ciudad argentina, del periurbano de Mar del Plata. Y claramente, digo, hay barrios que no tiene control la policía, o que la policía negocia el control con grupos locales que tienen el control efectivo del territorio. Y esta es la realidad de América Latina. Y vos me preguntas, ¿y qué pasó con las armas? Muchas de esas armas terminaron en manos de diferentes grupos. No solamente, insisto, no solamente, cuando uno piensa en crimen organizado, olvida un detalle más. En América Latina, y esto también incluye Argentina, hay también grupos parapoliciales. ¿Y qué quiero decir con grupos parapoliciales? Básicamente grupos que pueden estar conformados como policías, ¿sí?, pero que no actúan bajo función de policías. En el caso de Brasil hubo una situación donde prendieron fuego un montón de chicos que dormían en la calle en la década de los 90. Cita a Brasil porque a veces es lo más salvaje, pero Argentina, cuando hablamos de gatillo fácil, o sea, hay cientos de casos que la policía demostraba que estaba abusando de las personas y que terminaron simplemente pasando, o sea, matándolo. O sea, ni más ni menos que eso, pero no tenían ganas de molestar. Hablar de la pandemia, yo recuerdo, yo mismo viví cuando fue la pandemia, yo tengo mis problemas con el poder y con la autoridad, entonces yo salí. Y la policía me paró, y estamos hablando que ver un adulto cis de clase media, con un lenguaje medianamente articulado, generalmente hace que la policía se detenga. O sea, no, yo los vi muy empoderados a los policías. Yo me sentí incómodo y me sentí un poco maltratado. Algo que no me había pasado.
Me imagino si hubiese sido un adolescente de 16 años con capucha. O sea, básicamente era candidato a lo que uno veía. ¿Qué veía uno? Que el abuso policial creció en los últimos 2 años. O sea, la violencia ha crecido en los últimos 2 años. Ha crecido, pero también se ha invisibilizado más. Yo insisto, lo que se ve, si es la punta del iceberg, queda claro que esto creció y que está absolutamente descontrolado. Al punto tal que realmente no hay control. O sea, cuando digo no hay control es... no hay realmente una política tan clara respecto al femicidio. ¿Y qué quiero decir que no hay una política tan clara? Digo, a mí me sorprendió en los últimos días la mujer que se tira de un auto. Yo no sé si vamos tomando conciencia de lo que va pasando. Por eso digo, son tantas cosas que vos me decís, ¿y qué hacemos? Y la verdad que es difícil darle prioridad a una. Yo creo que si es por dar prioridad, me parece que tiene más impacto, a mi modo de ver, y me parece más importante darle prioridad al tema de los femicidios, sobre todo porque estamos formando trabajadoras sociales y probablemente estén mucho más en lo cotidiano con esa problemática que con el tema del tráfico de armas. ¿Se entiende? Ahora, si vos me decís, che, y si estuviésemos en Colombia, y por ahí te diría, no, por ahí en Colombia te diría, che, es mucho más preocupante el tema de las armas en Colombia, y sobre todo de la niñez y el acceso que tiene la niñez a las armas, ¿no? Que este tema. ¿Se entiende lo que quiero decir, Melina? No digo que no, pero digo que a veces hay que adaptar un poco el tema a las realidades que van pasando. Pero se entendió más o menos qué fue pasando. Hay otra realidad, cuando uno piensa en la democracia, la Unión Soviética siempre fue Rusia y todo su nacionalismo. Y la Unión Soviética para mí terminó siendo la excusa del nacionalismo ruso para ocupar incluso hasta el este de Europa. O sea, para expandirse hacia lo que los rusos creen que es su legítimo derecho, por algún motivo. ¿Se entiende? Creo que fue eso en el fondo. Lo que emergió después, lo que viene como democracia hoy en Rusia, hoy Rusia no sería una democracia para nosotros, seriamente lo digo. O sea, yo no sé si quisiera vivir hoy en una democracia como la rusa. Tienen claro lo que le pasa a los opositores en Rusia, ¿no? Aclaremos esto. Yo no sé si yo quisiera vivir en esa democracia. Sobre todo porque por más que nos quejemos, sí es democrático. O sea, el modelo de democracia que hay en Argentina, incluso con sus limitaciones, es mucho más abierto y da mucho más libertad por lo menos para protestar. Digo, en Argentina, por suerte, todavía nadie dice al opositor lo envenenaron en Paraguay. Digo, en ese sentido creo que los derechos humanos... Tengo miedo de afirmar algo que después digan, miren lo que está diciendo. No digo que los derechos humanos estén perfectos en Argentina, pero digo que si tengo que elegir un modelo de Estado y un modelo de sistema represivo, y por ahí prefiero el modelo argentino, si tuviese que elegir. ¿Sí? Del mismo modo me pasa con China. O sea, el modelo de Estado chino es un modelo de control tal de las personas que no sé si lo entenderíamos. No sé si se llega a entender esto que digo. Y también es cierto que para poder llegar a China a ser lo que es hoy, estamos hablando de que tiene no menos de 50 años de proceso de reeducación social. Y cuando digo reeducación social, me estoy refiriendo a, no pregunten por los derechos humanos en China durante la década del 60, del 70 y del 80 y del 90. No pregunten hasta que llegó, y cuando llegó Deng Xiaoping, tampoco pregunten hoy mucho por los derechos humanos, casi les diría. Si empiezan a preguntar por los derechos humanos en China, bueno, van a darse cuenta que es preferible vivir en Argentina. Porque por lo menos acá podemos ir a cortar la plaza de Mayo, podemos cortar una calle y protestar. Yo sé que no es mucho, pero es algo. Y es preferible eso. O sea, es preferible eso.
Insisto, no creo que seamos el paraíso de la democracia, no creo que la democracia en sí misma garantice nada. Y en todo caso, sí, sería otro debate, ¿qué es la democracia? Pero bueno, lo dejamos para otro momento de nuestras vidas, no para este. Espero haber respondido, Melina, un poco qué pasa con las armas, sobre todo después del fin de la Guerra Fría. Salen a la calle, se venden y las vemos hoy en el mercado negro. O sea, hay un mercado negro de armas inmenso. Y hay todo un... que está muy vinculado también al tráfico de drogas y que está vinculado al lavado de dinero. Y que está vinculado también a esos países donde básicamente no se rinden cuentas. Sin ir más lejos, países como Uruguay. En países como Uruguay, si yo quisiera saber si alguna de ustedes, no va a ser el caso, tiene, o si un juez federal de la Argentina quisiese saber si alguna de ustedes tiene dinero en Uruguay, Uruguay tiene derecho a no decirlo. Lo cual imagínense que si quieren guardar plata, ¿a dónde la llevamos siempre? A Uruguay. Esto también es un problema que en algún punto va a haber que empezar a... yo creo que tarde o temprano va a pasar que a nivel global va a empezar a enfrentarse este tema. Ya no se trata simplemente hoy de pensar, bueno, ¿cómo frenamos el tráfico de droga? Es el tráfico de droga más el lavado de dinero, es todo parte del mismo proceso. Porque si no puedes lavar el dinero, no podés vender las drogas, digo, es tan simple. O sea, ¿para qué las vendo si no puedo hacer nada con la plata? ¿Vieron cuando... seguramente vieron El Patrón del Mal, ¿se acuerdan? Ay, la serie de Pablo Escobar, que enterraba la plata en el piso. Bueno, llega un momento que ya no tiene sentido, que no podés usarla. No es un problema menor tampoco, incluso. Pero bueno, alguien dirá, ¿por qué no se la repartía a los pobres en vez de guardarla? Bueno, porque se llama capitalismo. Incluso el narcotráfico tiene que ver con el capitalismo. Ni más ni menos que eso. Sería bueno también trabajar otro millón de temas. Y con esto quiero cerrar para no agobiar. Seguramente el tema de la ley de estupefacientes en la Argentina, el tema del autocultivo, el tema de... hay tantos temas, pero desgraciadamente no podemos con todos. No podemos abarcar... ojalá todas las necesidades o todas las inquietudes puedan ser abarcadas. Pero bueno, no se puede. Esperemos hacer lo mejor posible y aunque sea así, pongan nos gustaría, no sé, sobre tal temática, como para que podamos pensar una propuesta dentro de las temáticas que les interesen. ¿Sí, chiques? Mica, Miru, ¿puedo cerrar el Instagram? Miren todo, se sumaron un montón al Instagram. No resultó mucho... Para los que quisieron entrar al aula virtual y no pudieron es porque había paro docente, paro de personal universitario y no podíamos acceder al aula virtual y no nos habíamos dado cuenta. Dicho esto, apago el Instagram y nos estamos viendo.